Hola, Dios te bendiga enormemente en el nombre de Jesús. En esta ocasión veremos sobre un tema muy importante y tiene que ver sobre si es bíblico o no declarar y decretar cosas en el nombre de Jesús. Esta doctrina o enseñanza es conocida también como el lenguaje de fe o la confesión positiva. Ante esta doctrina hay dos posturas muy marcadas. Una que dice que no es bíblico hacerlo y la otra que pospone de que sí es bíblico hacerlo. Pero sabemos perfectamente que las opiniones van y vienen. Ante esta realidad te corresponde a ti y me corresponde a mí por medio de la Biblia indagar qué es la verdad bíblica. ¿Es correcto hacerlo? ¿Deberían los cristianos declarar y decretar cosas en el nombre de Jesús? A continuación lo veremos. Te recomiendo encarecidamente ver este video hasta el final. Continuemos. Para comenzar debemos conocer primeramente el significado de la palabra declarar y decretar y posteriormente veremos si es bíblica o no hacer esta acción. Declarar es la acción de aseverar o afirmar de forma pública. Decretar es la acción de ordenar o decidir sobre algo. Vimos anteriormente de que declarar significa específicamente afirmar de forma pública, en cambio decretar significa dar órdenes o decidir sobre algo. En el contexto cristiano, la acción de declarar consiste específicamente en dar a conocer de forma pública las promesas de Dios. Por ejemplo, decir Dios sana, Dios limpia, Dios restaura. Ahí la decisión de decretar consiste específicamente en dar por hecho que Dios hará lo que se dice. Por ejemplo, en esta doctrina, cuando alguien dice declaro y decreto sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús, se cree específicamente de que uno, Dios sana, y dos, de que Dios hará lo que se dijo en ese momento. Y esta es la razón principal por la que muchas personas dicen de que no es bíblico declarar y decretar en el nombre de Jesús, dado que consideran de que hacer estas acciones de una forma directa degradan lo que es la oración y también no toman en cuenta lo que es la soberanía de Dios. Esta enseñanza se comenzó a proliferar aproximadamente entre los años 80. Y consiste específicamente en la mezcla de metafísica y la Biblia. La metafísica como tal es una rama de la filosofía que trata sobre el ser, las propiedades y sus inicios. El máximo exponente de este tipo de pensamiento lo fue Aristóteles en el siglo IV a.C., quien escribió 14 tomos al respecto. Esto se incluye en el cristianismo gracias a un libro titulado La Cuarta Dimensión que fue escrito por el pastor David John Bishop, quien comenzó a enseñar de que la cuarta dimensión correspondía exactamente a la dimensión espiritual. También dijo de que uno es capaz de crear realidades por medio de la fe y crear verdades que están presentes en el mundo espiritual al mundo físico por medio de la confesión positiva. Por ejemplo, supongamos que tenemos un familiar enfermo de cáncer. Diría yo lo siguiente: creo, declaro y decreto en el nombre de Jesús de que mi familiar se sana. Decía lo siguiente, de que la sanidad divina es una promesa de Dios y cuando se decreta con fe, se puede creer esa promesa del mundo espiritual al mundo físico. Esta enseñanza comenzó específicamente en Estados Unidos. Con el paso del tiempo también se proliferó y se popularizó en toda América Latina. En un inicio, las personas que comenzaron a enseñar sobre esta enseñanza no tenían muchos pasajes bíblicos. Sin embargo, a lo largo del tiempo se comenzaron a dar muchos pasajes bíblicos que se consideraban que respaldaban esta enseñanza. Así que en este video vamos a tomar por lo menos 3 pasajes bíblicos muy importantes sobre esta enseñanza para examinarlo a la luz de la Biblia y verificar si es cierto de que es bíblico o no declarar en el nombre de Jesús. Antes de continuar, me gustaría que si te gusta el contenido te suscribas, ya que una pequeña cantidad de personas que ven mis videos lo hacen. Suscribirte es totalmente gratis y es algo que me ayuda muchísimo. Uno de los pasajes bíblicos más utilizados en esta enseñanza lo es Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, que dice lo siguiente: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Se utiliza este pasaje bíblico para señalar y decir de que por medio de nuestra lengua tenemos la capacidad para poder concluir nuestro futuro. Si tenemos una fe positiva, obtendremos las promesas de Dios. En cambio, si la comenzamos a utilizar con una fe negativa, obtendremos desgracia y maldiciones. Por ejemplo, si usted dice o tiene usted una actitud pesimista, usted está prácticamente de una forma u otra atrayendo esos males a su vida. Por lo tanto, se enseña que usted tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que su lengua comienza a pronunciar. Si leemos este pasaje bíblico de forma aislada y sin prestarle mucha atención, pareciera que verdaderamente no está hablando sobre la confesión positiva. Sin embargo, hace falta tomar algo en cuenta, lo que es el contexto. El capítulo 18 de Proverbios, más que todo, nos presenta un sinnúmero de consejos muy válidos en nuestra vida actual, pero tenemos que prestar específicamente atención al versículo 6 y 9,
que comienzan a hablar sobre el buen uso y el mal uso de la lengua. Después, el libro de Proverbios en los versículos posteriores comienza a hacer un sinnúmero de comparaciones y conviene nuevamente en el versículo 20 a retomar el tema, concluyendo de una vez por todas de que según el uso que le demos a nuestra lengua vamos a obtener los frutos de ella. En otras palabras, si usted utiliza su lengua para chismear, para meterse en problemas, hablar mal de su prójimo, usted va a cegar la muerte en un sentido figurado. En cambio, si usted utiliza su lengua para bendecir a las demás personas, para hablar bien y no dar falsos testimonios, usted va a cegar lo que es la vida, de un sentido figurado. Otro de los pasajes bíblicos más utilizados para esto lo es Marcos capítulo 11, versículo 23. Y es totalmente relevante dado que se trata sobre una enseñanza y palabras que salieron de la propia boca del Señor Jesucristo. En Marcos 11, 23 dice lo siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si vemos Marcos capítulo 11, versículo 23, de forma aislada, pareciera de una vez por todas enseñarnos con mucha claridad de que está hablando sobre la acción de declarar y decretar, dado que nos dice que si decimos algo con nuestra boca y no dudamos en nuestro corazón, lo que digamos será hecho. Pero aún así hace falta examinar todo el contexto del capítulo 11 del libro de Marcos. En esa ocasión Jesucristo un día antes Jesús había pasado por un lugar, había visto una higuera y había buscado en ella fruto. Pero como no la encontró, entonces Jesús maldijo tal higuera. Y al día siguiente los discípulos vieron de que la higuera se había secado. Y entonces el apóstol Pedro se quedó maravillado y le dijo algo a Jesús. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y Pedro maravillado le dijo a Jesús: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le dijo: tened fe en Dios. Y bajo el contexto de la fe, Jesús siguió diciendo lo que dice Marcos 11:23. Y Jesús en esta instancia termina la enseñanza con las siguientes palabras: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces podemos ver por medio de la Biblia de que el pasaje bíblico de Marcos 11:23 no habla sobre la acción de declarar y decretar en el nombre de Jesús, sino sobre una situación muy puntual la cual Jesús utilizó para enseñarle a sus discípulos sobre la acción de tener fe y de orar a Dios con fe. Veremos el tercer y último pasaje en este video, el cual no es menos importante. Y se trata específicamente sobre Romanos capítulo 4, versículo 17, que dice lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Se suele utilizar el pasaje de Romanos 4:17 para decir de que la forma como Abraham declaró y decretó las cosas que no eran como si fueran, de esa forma también nosotros podemos, los creyentes, manifestar tal enseñanza, que nosotros tenemos la autoridad conferida por Dios directamente de poder llamar las cosas que no son como si fueran. Toma tu tiempo para leer todo el capítulo 4 del libro de Romanos, te darás cuenta de que el versículo 17 dice lo siguiente: que Abraham recibió la promesa de Génesis capítulo 12, versículo del 2 al 3, por la fe y no por la realización de obras. Si lees y enlazas Romanos 4:16 con el versículo 17, notarás lo siguiente, que el apóstol Pablo está exponiendo de que Abraham es el padre de la fe tanto para los judíos como para los cristianos. Delante de Dios, quien tiene la capacidad de dar vida a los muertos y dice las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, comunica el pasaje de Romanos 4:17 que la capacidad de poder decir las cosas que no son como si fueran es un atributo que le pertenece únicamente a Dios. Por ejemplo, podemos ver esto claramente en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra crear deriva del vocablo hebreo bara, que significa literalmente crear algo de la nada absoluta. Tras ver y analizar 3 pasajes bíblicos que se utilizan a favor de esta doctrina, podemos apreciar lo siguiente, de que esta doctrina no es bíblica. Pero también hace falta afirmar lo siguiente, de que la acción de declarar y decretar no es una oración. La oración bíblica como tal tiene una estructura sistemática. Dicha escritura se logra apreciar en la oración modelo del Padre Nuestro. La oración se dirige al Padre, en primera instancia se exalta a Dios, después vienen las peticiones y por último se concluye en el nombre de Jesús. La acción de declarar y decretar no hace una oración, simplemente manifiesta una confesión positiva y se cree que Dios está de cierto modo forzado a hacer lo que se le pide. En otras palabras,
no hay espera en que se haga la voluntad de Dios, sino que se da por hecho lo que se declaró. Las personas que apoyan esta postura afirman que la voluntad de Dios para el enfermo es que éste sea sano y que por lo tanto se debe declarar y decretar sanidad sobre esa vida. Pero podemos notar que no siempre Dios obra en sanidad. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero sí podemos estar seguros que esta es la soberanía de Dios. Un ejemplo grande de esto lo fue el apóstol Pablo, quien estaba enfermo. Clamó en 3 ocasiones a Dios por su enfermedad y Dios decidió no sanarlo. Lo más acertado es orar conforme al modelo que Jesucristo enseñó en el libro de Mateo capítulo 6 y pedir en todo tiempo en las oraciones que se haga la voluntad de Dios, así como Jesucristo hizo en el monte de Getsemaní en Mateo capítulo 26 versículo 42. La doctrina de declarar y decretar no aparece en la Biblia, por lo tanto este actuar no es bíblico. Podemos también ver lo siguiente, de que no se encuentra evidencia que se haya practicado esta enseñanza a lo largo de los primeros 1950 años de historia de la iglesia cristiana. Te agradezco de corazón por llegar hasta el final de este video. Dios te bendiga, bendiciones. Si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo perfectamente en el botón de acá abajo. Da clic y suscríbete.